generalmente van a haber linfadenopatías, esplenomegalia, ictericias, petequias, va a haber lesiones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, por lo que va a presentar calcificaciones cerebrales, hidrocefalias, convulsiones, entre otras. La subclínica básicamente es la que más predomina porque van a presentarse entre el 70 y el 90% y van a ser asintomáticos, por lo que a ellos se les recomienda hacer exámenes auxiliares, como por ejemplo el examen de líquido cefalorraquídeo, examen oftalmológico, una imagen, con la finalidad de encontrar a nivel del ojo, por ejemplo, las lesiones retinianas, a nivel cerebral algunas calcificaciones, o a nivel de lo que son la obtención de líquido cefalorraquídeo. Generalmente cuando estamos en un proceso infeccioso, el, el valor de este va a incrementar por superior a un gramo por decilitro. Y dentro de las tardías, si bien es cierto, estos se van a presentar en los CRNs que hayan tenido la enfermedad, la infección, pero que haya sido subclínica o leve, pero que no haya sido tratada. Y estos van a tener complicaciones como por ejemplo es la cariorretinitis. La cariorretinitis viene a ser la manifestación tardía más común, pero dentro de estas también tenemos lo que es la disfunción motora o la cerebrosa, la microcefalia, disfunción motora cerebelosa y también retardos de crecimiento. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, también acá recurrimos a lo que es el diagnóstico indirecto. Como ya les estaba comentando, acá no nos es muy útil lo que es la infección, la inmunoglobulina G. La que es más útil es la inmunoglobulina M y la A. Estos, si la M y la A no sale positivo, entonces estamos confirmando la presencia del diagnóstico de la toxoplasmosis congénita. Pero si bien es cierto, no es específica, no es al 100% específica, ya que se va a presentar hasta un 75% de los pacientes. Pero sí, es verdad. Siguiente, por favor. Y dentro de lo que son los diagnósticos directos, acá también nos es muy útil lo que es la PCR, pero en este caso la muestra ya no va a ser el líquido amniótico, en este caso vamos a buscar en la sangre, el líquido cefalorraquídeo, en la orina, y actualmente se usa más en lo que es el líquido cefalorraquídeo, por tanto, como les comentaba hace un rato, el valor tiene que estar por encima de un gramo por decilitro. El aislamiento es poco utilizada y el histológico también es poco utilizado, pero aún se usa sobre todo en lesiones o muestras posteriores. O sea, una vez que nosotros usemos la PCR de la molecular, podemos utilizar la histológica si ustedes saben, pero lo más efectiva es la molecular. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al tratamiento va a depender según el patrón en el que estamos. Si nosotros estamos frente a una infección congénita sintomática, podemos administrarle o recetarle lo que es la piretamida en una dosis variable. Generalmente va de 1 miligramo por peso cada 12 horas durante 18 horas. También podemos recetarle lo que es la sulfadiazina, 100 miligramos por kilogramo por una duración de 12 meses, o también el ácido fólico de 5 a 10 miligramos por 3 días por semana, y esto va a variar a un periodo de 12 meses, no el año. Si estamos frente a una infección congénita sintomática, le administramos los tres, tanto lo que es la piperatamida, la sulfadiazina y el ácido fólico, y le podemos también administrar lo que es los corticoides. Y al igual, esto también va a depender mucho de lo que nos bote el resultado de lo que sea el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la infección congénita, que es asintomática, también podemos recetarle lo que es la piperatamida, la sulfadiazina y el ácido fólico. Y esto va a ir en un tiempo variable también, pero como corte se toma los 12 meses de duración. Y si estamos frente a una infección dudosa, también se le administra lo que es la piperatamida, la sulfadiazina y el ácido fólico. Y también se va a tener el tratamiento durante un aproximado de 12 meses. Bien, continuando con la exposición, ahora hablemos de Hablando brevemente sobre este virus, podemos decir que este virus pertenece o es miembro de la familia Macanoviridae del género Rubivirus. Los seres humanos somos considerados único huésped natural de este virus. Esta rubiola posee un ARN monocatenario que codifica 3 proteínas estructurales básicamente. Tenemos la proteína C, la E1 y la E2.
siendo estas dos últimas pues consideradas las principales o los principales sitios antigénicos de este virus. Este virus va a tener una transmisión por vía respiratoria, que va a afectar a lo que es la madre, y también una vía de transmisión transplacentaria, como vamos a ver más adelante. La viremia de este virus va a ocurrir entre 5 a 7 días después de la exposición, lo que va a permitir que el virus pues propague todo el cuerpo. Por otro lado, las erupciones van a aparecer aproximadamente al mismo tiempo que aparecen los anticuerpos neutralizantes, lo que lleva a la hipótesis de que la erupción es un fenómeno inmunoinmediato. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la patogenia de la rubiola, la transmisión materno-fetal de este virus ocurre a través de la diseminación hematógena durante la viremia materna, que, bueno, como les mencioné anteriormente, va a ocurrir entre los 5 a 7 días después de la inoculación. Después de infectar la placenta, el virus se va a propagar a través del sistema vascular del feto en desarrollo, y los defectos congénitos van a derivar tanto del daño citopático de los vasos sanguíneos y de la isquemia en los órganos afectados. Esta infección fetal va a ser crónica y persistente a lo largo de la gestación e incluso después del nacimiento. El riesgo de la transmisión materno-fetal va a variar según el momento de la infección materna. Va a existir un mayor riesgo en las primeras 10 semanas de gestación, o sea, si esta infección por parte de la madre se produce dentro de estas primeras 10 semanas de gestación, pues existe un mayor riesgo de que se transfiera al feto también. Las manifestaciones clínicas, por otro lado, también tienen una variación según el momento de la infección. Los estudios revelan que los efectos cardíacos y oculares estructurales generalmente se producen cuando la infección materna ocurre antes de las 8 semanas, mientras que la pérdida de audición puede observarse en infecciones maternas hasta las 18 semanas de gestación. Mientras que si esta infección materna ocurriese después de las 18 a 20 semanas, es muy poco probable pues, que se produzcan estos defectos congénitos. Siguiente. Ok, con respecto a los mecanismos para explicar esta citopatología de la rubiola, se han planteado dos mecanismos. Primero tenemos la inhibición de la división celular inducida por el virus. Básicamente se ha observado que los órganos de estos bebés que están infectados infectados con este virus son más pequeños y sus tejidos poseen o presentan menos número de células que los bebés que no están infectados. Esto nos indicaría que existe efectivamente una inhibición de la división celular inducida por este virus. También se ha observado que la actividad mitótica se encuentra deprimida en los embriones infectados y que la división celular se ralentiza en estas células fetales. Con respecto al segundo mecanismo, básicamente se plantea que el virus de la rubiola tiene un efecto, induce la apoptosis en las células infectadas, básicamente, es eso. El motivo o el mecanismo por el cual se produce eso todavía se encuentra en estudio, pero se supone o hay una hipótesis que nos dice que tiene que ver mucho con la proteína E1 del virus que se encuentra en la cápside de esta. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la respuesta inmunológica, vamos a tener tanto una respuesta humoral como una celular. Esta parte es muy importante porque ya nos va a ayudar a realizar el diagnóstico más adelante. Durante las primeras 16 a 20 semanas de gestación, solo del 5 a 10% de la IgG materna contra la rubiola se va a transferir pasivamente al feto, mientras que la IgM, la IgG, la IgA propias del feto aparecen antes, entre las 9 y las 11 semanas de gestación. Pero estos niveles de anticuerpos fetales van a permanecer bajos y recién van a tener un incremento a mitad de la gestación con predominio de la IgM. Al momento del parto va a existir un predominio de la IgG y esta será principalmente de origen materno. Por otro lado, los niveles de IgM van a ser más bajos, pero estos van a ser enteramente de origen fetal. Ya después del nacimiento, la IgM del bebé va a aumentar, mientras que la IgG, recordemos que era la madre, va a disminuir. En los lactantes con infección por rubiola congénita, esta IgM específica generalmente va a persistir por al menos 6 meses e incluso va a durar
a permanecer elevada hasta el año, y algunas bibliografías incluso afirman que es hasta los 2 años. Con respecto a la respuesta celular, pues se ha informado de efectos en la inmunidad mediada por las células y anomalías persistentes de las células T en esos pacientes con infección por rubiola congénita, en particular cuando la infección se produce al comienzo de la gestación. Siguiente. Con respecto a las características clínicas de esta infección por rubiola congénita, como les mencioné anteriormente, varía según el momento de la infección. La incidencia de los defectos puede llegar desde un 80 hasta un 85% si la rubiola materna se adquiere durante el primer trimestre. Poco o ningún riesgo va a existir con respecto a los defectos congénitos si esta infección se produce entre los 18 a las 20 semanas de gestación. Y si hablamos de una infección adquirida ya en el tercer trimestre, básicamente la restricción del crecimiento podría ser considerada como la única secuela. Una infección por rubiola congénita puede provocar desde muerte fetal en el útero, un parto prematuro o defectos congénitos. Estas infecciones son crónicas y tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas, como por ejemplo, siguiente diapositiva. Tenemos, como les dije, una restricción del crecimiento fetal. Se va a producir una pérdida auditiva neurosensorial que se verá casi en 2/3 de los niños con infección por rubiola congénita. Y esta pérdida auditiva suele ser de característica bilateral. También va a existir un compromiso del sistema nervioso central. Por ejemplo, estas anomalías pueden incluir una meningoencefalitis, que nos encontremos con una fontanela anterior grande, una microcefalia, un retraso en el desarrollo, un retraso motor y trastornos del comportamiento. En las cardiopatías congénitas van a existir dos lesiones más frecuentes, que son el conducto arterioso permeable y la estenosis de la rama de arteria pulmonar. A nivel ocular también vamos a tener hallazgos como por ejemplo una córnea nublada, las cataratas, como vemos en la parte superior izquierda de las imágenes, un glaucoma infantil y una retinopatía. Las cataratas por lo general ocurren en aproximadamente una cuarta parte de los bebés, mientras que el glaucoma infantil es menos común, pero ambos suelen manifestarse durante las primeras semanas de vida. Con respecto a la retinopatía, esta va a tener una característica muy particular, que es en sal y pimienta, como vemos en la imagen superior derecha. En la piel también vamos a observar algunos signos, como por ejemplo las petequias y la púrpura, conocidas como lesiones en un fin de arándanos, ¿no? Vemos en la parte inferior, que realmente parecen un muffin. Van a existir otras manifestaciones, como por ejemplo, atrás, Cami. Van a existir otras manifestaciones también como la trombocitopenia, la anemia hemolítica, diarrea, miocarditis, manifestaciones que van a ser transitorias y no necesariamente específicas de esta infección por rubiola. Siguiente. Bien, las manifestaciones tempranas van a tener implicancias pronósticas, ¿no? El riesgo de mortalidad va a aumentar en los recién nacidos con defectos graves, como por ejemplo muy bajo peso al nacer, una prematuridad extrema, una meningoencefalitis extensa, lesiones cardíacas macroscópicas o miocarditis con insuficiencia cardíaca temprana, una hepatitis rápidamente progresiva, etc. Mientras que las manifestaciones tardías ocurren en aproximadamente el 20% de los niños. Y estas, como se ve en el cuadro, pueden ser una discapacidad intelectual, la diabetes, la disfunción tiroidea, la panencefalitis progresiva. Estos efectos suelen ser permanentes. Siguiente. Bien, este cuadro básicamente resume lo que les mencioné anteriormente. Son hallazgos patológicos en este síndrome de rubiola congénita, ¿no? Tanto macro como microscópicos. En la placenta podremos observar un infiltrado perivascular mononuclear. Puede haber edema, puede haber fibrosis, puede haber incluso necrosis de las vellosidades. A nivel del sistema nervioso central, la meningitis crónica, la degeneración vascular, lesiones isquémicas. En los ojos, las cataratas, recordemos, las retinopatías en sal y pimienta, como les dije. En los oídos puede haber una hemorragia de la cóclea fetal, puede haber adhesión entre la membrana de Reisner y la membrana tectorial. Cardiovascular,
los dos efectos más frecuentes que les mencioné, que era el ductus arterioso persistente y la estenosis de la arteria pulmonar. A nivel pulmonar, neumonías crónicas. En el hígado, una hialinización e hinchazón de hepatocitos. En la piel, recordemos los MOFIs de arándano. En los huesos, un adelgazamiento. En los músculos, anormalidades focales. En los dientes puede haber una necrosis del esmalte, etc. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les muestro algunas definiciones de este síndrome de la rubiola congénita dadas por la OMS. ¿Cuándo vamos a tener un caso sospechoso? Cuando estemos frente a un lactante menor de 1 año en el que un profesional de la salud sospeche de este síndrome, en particular cuando tengamos alguna enfermedad cardíaca en el bebé o sospecha de sordera o uno más de los siguientes signos, ¿no? Cataratas, disminución de la visión, nistagmos, estrabismos, microoftalmos, glaucoma, o cuando la madre tenga historia de sospecha o confirmación de rubiola durante el embarazo. Es decir, si tenemos una madre que ha tenido un historial de sospecha o confirmación de rubiola durante su embarazo, ese niño, ese recién nacido, aun si no tiene ningún tipo de signo de este síndrome, entra dentro de estos casos sospechosos. Los casos confirmados ya van a ser lactantes con diagnóstico de 2 complicaciones específicas de la sección A, que son cataratas, glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, retinopatía pigmentaria, o una de la sección A, que les mencioné, y una de la sección B, que incluye la púrpura, la esplenomegalia, la microcefalia, el retardo mental, la meningoencefalitis, la radiolucencia ósea, la ictericia, que inicia en las primeras 24 horas de vida. Un caso confirmado por laboratorio ya será cuando un lactante tenga anticuerpos IgM específicos para el virus de la rubiola y que tenga confirmación con la clínica del síndrome, ¿no? Por otro lado, una infección congénita por rubiola va a tener un IgM positivo, más no tiene clínica confirmada del síndrome. Siguiente. Para el diagnóstico, en el caso de la mujer embarazada, además de evaluar el contacto epidemiológico que ha podido tener y los aspectos clínicos, que como les dije no son específicos, se debe evaluar una serología para IgG e IgM específicas. Esta última, la IgM, es positiva después de 3 días de iniciado el exantema que va a presentar la madre y va a perdurar por 8 semanas, mientras que la IgG aparece desde ya la segunda semana, después de que haya aparecido o iniciado el exantema. Si las pruebas resultan negativas, se sugiere una segunda muestra para el mismo análisis serológico ya a las 3 semanas del contagio. El estudio debe incluir una muestra de aspirado nasofaringeo para aislamiento viral y genotipificación, en la cual será procesada solo en casos de lograrse la confirmación serológica, ¿no? Ahora, si este estudio ya se realiza pasadas las 2 semanas de haber aparecido el exantema, se sugiere realizar de igual manera el estudio serológico, pero complementarlo con el test de Avides, que como les explicó mi compañera, nos ayudaba a detectar si se trataba de una infección aguda crónica. Siguiente. Para el diagnóstico en el recién nacido, además, de igual manera, de evaluar el contacto epidemiológico y los aspectos clínicos, el diagnóstico se realiza por la determinación de la IgM específica en sangre o por la demostración de IgG sérica persistente entre los 6 a 12 meses de vida. Adicionalmente, para confirmar la infección, se debe realizar un PCR del aspirado nasofaringeo o de orina o de líquido cefalorraquídeo o de sangre hasta el año de vida. En caso de que resulte positiva la IgM en rubiola, lo que se hará es solicitar una muestra de suero de la madre, ya posterior al parto, claro, para un estudio de IgG. Y solo en caso de resultar positiva la muestra serológica de este recién nacido, ya recién vamos a solicitar una muestra del aspirado faríngeo para el aislamiento viral, ¿no? Siguiente. Bien, con respecto al tratamiento, realmente no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda, ni para el recién nacido infectado, por lo que estos esfuerzos terapéuticos deben o están puestos en la profilaxis, ¿no? Con la vacuna, durante la infancia y durante las campañas periódicas. Dentro de nuestro sistema de vacunación regular, se ofrecen 2 dosis, ¿no?
La primera que está dada a los... La primera que está dada a los 12 meses y la segunda que se da a los 18 meses. Esta tiene una dosis de 0.5 mililitros y se aplica por vía subcutánea. Ahora, también se puede dar, se puede administrar en niños y adolescentes, claro, según el contexto de riesgo epidemiológico, ¿no? Que se tenga. Esta vacuna está preparada con cepas vivas atenuadas de los virus, que recordemos que es la PCR, que contiene, que es para el sarampión, que para la parotiditis y para la rubiola. Estas campañas de profilaxis también aplican, siguiente por favor, para algunas campañas extras que se dan, como por ejemplo, siguiente, Camilo. Bueno, como se dan en la Semana de las Américas y los barrios nacionales, donde también se ofrecen, ¿no? Donde tenemos un público objetivo de niños menores de 5 años y donde se ofrecen, en el caso de la Semana de las Américas, todas las vacunas del esquema regular, y en el barrio nacional se ofrece para solamente específicamente para la SPR. Siguiente. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre citomegalovirus. Como sabemos, es un virus ADN que va a formar parte de la familia de los herpes virus. Esto que le va a ofrecer al citomegalovirus va a ofrecer que compartan, ¿no?, ciertas propiedades, tanto estructurales como en su comportamiento, por así decirlo. Podemos ver, ¿no?, que tiene un genoma ADN lineal de doble cadena y una cápside viral de simetría icosaédrica que lo envuelve, ¿no? Tenemos que el citomegalovirus también va a tener propiedades biológicas de latencia y reactivación, muy parecido a lo de los herpes. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que con una infección latente por citomegalovirus se va a detectar un muy bajo nivel de replicación del virus. El genoma viral va a poder estar presente en las células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea. En cambio, si hablamos de una infección recurrente, esta va a darse a través de la reactivación de una cepa endógena del citomegalovirus que esté dentro del huésped o una reinfección, ¿no?, con una nueva cepa exógena. A tener en cuenta que este citomegalovirus tiene el genoma más grande de todos los virus conocidos que infectan a los humanos y el humano es el único reservorio del virus. Afecta a personas de todas las edades y generalmente no presentan síntomas reconocibles. Con esto, ¿qué queremos decir? Que principalmente, bueno, para recalcarlo, ¿no?, principalmente afecta a niños, por eso también es un factor de riesgo, que las guarderías y todo ello. Y también, como tiene una transmisión sexual, está muy presente en personas jóvenes que tienen actividad sexual constante y, bueno, no se cuidan de la manera adecuada, ¿no? Consideraciones importantes a tener en cuenta respecto al citomegalovirus es que es la principal causa de pérdida auditiva neurosensorial no hereditaria y que obviamente va a poder causar otras discapacidades del neurodesarrollo a largo plazo, como ya lo fuimos viendo en todas estas enfermedades del TORCH, que pueden generar desde parálisis cerebral, discapacidad intelectual, discapacidad visual y convulsiones. A pesar de que esta es considerada, ¿no?, dentro del acrónimo TORCH como la cuarta infección, en realidad citomegalovirus ha demostrado que es la infección viral congénita más común. El riesgo de transmisión vertical de citomegalovirus va a aumentar con el avance de la gestación, pero el riesgo de las complicaciones fetales o neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional de esta infección. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, durante la gestación se va a producir transmisión materna primaria vertical en aproximadamente el 40% de los casos. Esto, como ya lo mencionamos, aumenta acorde a la edad gestacional, 36,5% en el primer trimestre, 40,1% en el segundo y 65% en el tercer trimestre. Ahora, también existen casos descritos de transmisión vertical en infecciones maternas primarias pregestacionales, hasta 4 meses antes de la gestación. Importante porque como no genera muchos síntomas, a veces las personas no toman muy en cuenta eso y pues no se sabe.
Se tiene que, sobre todo, sucede hasta 10 semanas antes de la fecha de última regla, y la transmisión vertical en estos casos es de 5,2 a 16,4%. Acá vemos un esquema en el que podemos dividirlo, ¿no?, entre prima infección y reinfección. Como ya lo mencionamos, la prima infección es el 40% aproximadamente de los casos de transmisión. De estos, el 10 a 15% va a tener recién nacidos infectados sintomáticos. El 10% va a estar sano, el 90% va a quedar con algún tipo de secuela. El resto de niños, el 85, perdón, o 90%, van a ser infectados asintomáticos. Y en estos hay que tener muy en cuenta ciertos aspectos que vamos a ver más adelante. En cuanto a la reinfección, que ya vimos que es cuando se reactiva una cepa endógena o cuando se adquiere la infección por una nueva cepa exógena, va a generar un 0 a 1% de recién nacidos infectados sintomáticos, que es muy bajo, un poco usual, y dentro de ellos solo 5 a 15% va a presentar secuelas. La mayoría van a poder sanar con total tranquilidad. Ahora, los lactantes que son infectados como resultado de una infección primaria tienen mayor probabilidad de presentar síntomas al nacer y que tengan secuelas a largo plazo, como lo vimos en el esquema anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riesgo de pérdida auditiva va a ser similar, tanto en los que sean prima infección o como reinfección. Ahora, las secuelas parecen ser más graves cuando la infección se adquiere durante el embarazo y especialmente durante el primer trimestre. Eh, Sin embargo, o sea, la infección congénita sintomática puede darse en cualquier momento que la madre pueda infectarse durante el embarazo. Continuando con la sintomatología, tenemos que tener en cuenta lo que vimos antes, que solo entre el 10 a 15% de los niños infectados congénitamente van a presentar síntomas, van a ser sintomáticos. La mayoría de estos van a tener hipoacusia, 35%. 2/3 van a presentar déficit neurológicos y solo el 4% va a morir durante el periodo neonatal. Dentro de estos niños, un 90-95% de casos van a presentar alguna secuela neurológica a largo plazo. La mayoría, como ya lo mencionamos, la hipoacusia es el principal causante de esto cuando es de causa no adquirida, perdón, o sea, se nace con este problema y puede generar otros problemas, ¿no? El retraso mental, parálisis cerebral, defectos visuales, como podemos ver en las anteriores enfermedades que pueden generar corioretinitis y demás. Ahora, en los niños asintomáticos, va a haber, estos van a ser casi el 90%, la gran mayoría van a ser asintomáticos. Van a tener hipoacusia solo del 6 al 23%, microcefalia un 2%, corioretinitis, como ya lo mencionamos, 2,5%, retraso mental. En estos casos, sucede algo interesante, que la pérdida de audición va a ser progresiva en el 50% de los casos. De ellos, el 30% va a ser bilateral y va a haber una aparición tardía en un 20% de los casos, que esta se puede dar incluso años después. Ahora, al nacer, como ya lo mencionamos, la mayoría de estos niños van a ser asintomáticos, pero el 10 o hasta 15%, según otras bibliografías, van a presentar manifestaciones clínicas. ¿Estas qué van a incluir? Va a incluir petequias, eh, como podemos ver ahí, ictericia al nacer, que tenemos que en ese caso, no, si vemos un niño con ictericia, no de frente decir puede tener citomegalovirus, no, o sea, descartar otras causas porque la ictericia es muy amplia. Eso sí, pueden presentar hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, pueden presentar un pequeño tamaño para la edad gestacional, que también es muy importante, microcefalia y calcificaciones intracraneales, que como vimos también se presentan en otros casos. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una tomografía sin contraste de un bebé nacido con una infección congénita por citomegalovirus, pero que era sintomático. Y se puede observar, ¿no?, que el ventrículo lateral está agrandado y se observa en la flechita la calcificación. Ahora, otras síntomas, otras manifestaciones clínicas que van a presentar, como ya lo mencionamos, hipoacusia neurosensorial,
La principal, y esta es la principal causa, coriretinitis y convulsiones. ¿A qué se debe todo este daño que genera todas estas expresiones, manifestaciones clínicas en el feto? Primero, el cerebro del feto, perdón, es vulnerable a las lesiones causadas por el citomegalovirus, a raíz de una citotoxicidad directa, inflamación y activación de las células de la microglia. El citomegalovirus tiene una preferencia por este tipo de células, ¿no? Como vimos que es de la familia del herpes, al igual que el herpes, tiene cierto gusto por el tejido neuronal, ¿no? Ahora, la causa de retraso en el desarrollo del sistema psicomotor se debe a los efectos apoptóticos y líticos que tiene el citomegalovirus, generando un daño estructural directo, ¿no? Y la hipoacusia se debe a que genera un daño coclear y del sistema vestibular que va a ser secundario a la replicación y a la respuesta inmune ante esta infección. No es un daño, por así decirlo, completamente directo, ¿no? Existen casos y se han presentado estudios al respecto de que infecciones por citomegalovirus pueden ser potencialmente mortales. En aproximadamente 8 a 10% de los recién nacidos con citomegalovirus congénita pueden progresar a una enfermedad grave, ¿no? Las manifestaciones que presentan van a ser muy distintas a las que vimos antes, porque estas más tienen tendencia a parecer una sepsis, puede presentar miocarditis, linfohistiocytosis, perdón, y bueno, va a haber afección generalizada de órganos diana, que pueden ser pulmón, hígado. Ahora, los bebés prematuros y los bebés que tienen trastornos inmunitarios, especialmente de las células T o células natural killer, van a tener mayor riesgo, ¿no?, a desarrollar una evolución mortal de esta enfermedad. Para el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la sospecha clínica, que se va a establecer en base a los antecedentes prenatales, ¿no? Pero la verdad esto es muy difícil en nuestro medio y en la mayoría de casos, como ya lo mencionamos, una persona que se contagie con citomegalovirus puede simplemente ser asintomático o como lo vimos, ¿no?, en el caso de las madres, que se puede dar una infección incluso 10 meses antes de la fecha de última regla, así que no es muy fácil saberlo de este modo, ¿no? Quizás de un cierto, no sé, vía epidemiológica, si es que es una persona que en su trabajo, en su día a día, tiene mucho contacto con niños, trabaja en guarderías, quizás puede adquirir sin querer el virus, o una persona que sea relativamente joven y tenga una actividad sexual muy continua y puede también considerarse, pero en realidad no es muy relevante, no va a ayudarnos de mucho. Lo que sí nos va a ayudar es el cultivo viral, el cultivo modificado, que es el shell vial, y la reacción en cadena de la polimerasa, que definitivamente es el más específico, ¿no? Es el más sensible en comparación con los otros cultivos, es más preciso y es incluso más útil si es que se tiene que transportar la muestra a un laboratorio de referencia a larga distancia, además de que nos va a ofrecer resultados cuantitativos. Ahora, la mayoría de los recién nacidos que tienen citomegalovirus congénito tienen niveles altos de ADN de citomegalovirus en la orina y la saliva. Es por eso que se usa estas muestras para detectarlas. Principalmente en saliva creo que es el más fácil de acceder, más fácil de tomar la muestra, pero por si acaso en ambas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si se detecta un nivel bajo en PCR, los resultados deben de confirmarse mediante cultivo o en todo caso repetir las pruebas. Las muestras que se obtienen tienen que obtenerse durante las primeras 2 o 3 semanas de vida. ¿Debido a qué? Esto debido a que la excreción viral fuera de este plazo, o sea, después de las 3 semanas de vida, van a indicarnos que quizás la infección sea postnatal, que se haya dado en el canal del parto o mediante la leche materna o quizás algún otro factor, ¿no? Así que tenerlo en cuenta antes de las 3 semanas de vida y principalmente mediante PCR, que es la más confiable, ¿no?, en orina y saliva. Ahora, ya que tenemos que guiarnos por una sospecha clínica en estos casos, porque la mayoría van a ser asintomáticos y demás, tenemos que tener en cuenta en recién nacidos que tengan signos y síntomas compatibles con enfermedad congénita por citomegalovirus.
¿Esto qué es? Por ejemplo, microcefalia, tamaño pequeño para la edad gestacional, trombocitopenia, que tenga hepatoesplenomegalia, ictericia. Como ya vimos, en estos son como que muy amplios, ¿no? Son inespecíficos, así que obviamente habría que descartar otras posibilidades. A tener en cuenta que el rendimiento de las pruebas para detectar citomegalovirus obviamente van a ser mejores mientras más hallazgos clínicos sugestivos hay. O sea, no nos podemos dejar guiar por algo tan simple como, no sé, una microcefalia para decir puede ser citomegalovirus. Obviamente puede ser, pero no pensarlo directamente, sino guiarnos más por la clínica. Ahora, también nos podemos apoyar con las neuroimágenes en caso que estén disponibles y los hallazgos que se pueden encontrar van a ser calcificaciones periventriculares, como ya vimos que también se da en toxoplasmosis. Y bueno, puede haber anomalías migratorias, leucomalacia periventricular, etc. Ahora, en casos de recién nacidos de madres que tengan infección por citomegalovirus conocida o sospechada durante el embarazo, ¿no? Incluidas, en este caso, las madres que tengan seroconversión materna durante el embarazo, y como vimos, ¿no? Va a ir progresivo en relación a la edad gestacional, en relación a los riesgos y demás. Así que hay que tener en cuenta también la edad gestacional. Presunta infección materna con inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. eh, Como ya lo mencionaron también, no son muy específicas, pero sí nos van a ayudar mucho. E imágenes fetales anormales sugestivas de infección por citomegalovirus, ¿no? Eso ya es más con ultrasonografía específica. Tener en cuenta que si los recién nacidos tienen pérdida auditiva neurosensorial y esta va a ser documentada, así tengan o no otros síntomas de citomegalovirus congénito, es mejor hacerle la prueba. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, esta es la principal causa de la pérdida auditiva neurosensorial. Y los recién nacidos inmunocomprometidos, porque simplemente pueden presentar riesgo, ¿no? de infección por citomegalovirus y aparte que, como vimos, en estos casos, en los recién nacidos inmunocomprometidos, puede tener un desenlace mortal y tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, para el tratamiento tenemos que ver que... ¿cómo lo explico esto? Ya, vamos a utilizar básicamente ganciclovir intravenoso. La dosis va a ser de 3 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas. O en todo caso, se usa valganciclovir oral de dosis de 12 miligramos kilogramos por dosis cada 12 horas. ¿Cómo se tiene que usar esto? Como se vio que la pérdida auditiva es progresiva, o sea, no es, va a ser progresiva durante los meses, este tratamiento también se tiene que dar durante un largo periodo de tiempo. Se tiene en cuenta incluso hasta 6 meses de tratamiento versus hay otros esquemas de tratamiento de 6 semanas. Lo importante es que se ha demostrado que si es que se da este tipo de tratamiento hay una mejoría en la detención de la pérdida auditiva. Ahora, recomendaciones que se tiene para prevenir esta infección por citomegalovirus en mujeres embarazadas. Tener en cuenta, ¿no? Lavado de manos, no compartir comidas, no compartir, que los niños no compartan sus cepillos, evitar contacto con saliva y demás. ¿Por qué? Porque como vimos está muy presente en los niños de por sí y como la mayoría son asintomáticos, no vamos a saber realmente cómo se pueden llegar a infectar. Eso básicamente en cuanto a citomegalovirus. Ahora continuamos con el último del grupo TORCH, bueno, al menos de los que nos tocó exponer, que sería virus herpes simple. Como recordaremos, se puede dividir en dos, ¿no? Virus herpes simple 1 y virus herpes simple 2. Al igual que el anterior, es un virus ADN de doble hebra que está recubierto por una nucleocápside icosaédrica y que en realidad son indistinguibles entre sí el 1 y el 2, más se llegan a distinguir por lo que, como todos sabemos, las manifestaciones clínicas que se dan en la persona, ¿no? El herpes 1 que es oral y el herpes 2 que es genital, básicamente. Ahora, el hombre es el único reservorio natural conocido y como ya lo mencionamos, ¿no? Se contagia de un individuo por piel, mucosas, por contacto, a través de la saliva, por el virus herpes 1 y mediante secreciones de semen o secreción vaginal en el virus herpes 2. Ahora,
Si el contacto es directo, la mayoría de personas se va a infectar de manera asintomática. Algo que tenemos que tener en cuenta, y que, bueno, vamos a recordar, ¿no? Es que el virus herpes tiene la capacidad de permanecer latente en el ganglio sensitivo del hospedero y va a quedarse de por vida. Este puede reactivarse periódicamente y viajar, ¿no?, a través del axón hasta el sitio de la infección o cerca de este. Va a tener recurrencias clínicas, lesiones evidentes, como ya sabemos puede aparecer, ¿no?, en cualquier momento por cualquier situación que nos inmunodeprime un poco. Pongamos, hay casos de gente que simplemente por estrés vuelve a presentar las lesiones del herpes, la costitis, el dolor costal y demás. Para entender más o menos cómo va todo esto en el caso de los embarazos y para la infección congénita en el niño, tenemos que tener que la prima infección se va a referir a la adquisición de la infección por virus herpes 1 o 2, sin exposición previa y sin formación previa de anticuerpos. Ahora, la infección no primaria va a referirse a la adquisición de infección por virus herpes 2 en un individuo con anticuerpos para virus herpes 1 o viceversa, ¿no? O sea, alguien que haya tenido herpes 1 o herpes 1 y se contagia de herpes 2, o que haya tenido herpes 2 y se contagia de herpes 1. A eso se refiere la infección no primaria. Y la reactivación es al aislamiento, ¿no?, del mismo tipo viral en las lesiones genitales u orales, ¿no? Ahora, ¿cómo llega esto hacia el recién nacido? Va a llegar por 3 vías. Vía inútero, que es la menos común, poco usual, que es del 5% aproximadamente. La vía intraparto, que es la más común, de 85%, perinatal, ¿no? Y la vía posparto, que es el 10%. En cuanto al cuadro clínico, los recién nacidos infectados van a presentar hallazgos dermatológicos, que como vimos, no pueden ir desde cicatrices, rash, que como podemos ver en esta imagen, aplasia cutis, que puede quedar así, hiperpigmentación o hipopigmentación. Y en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, puede venir con microftalmia, corioretinitis, atrofia óptica. La corioretinitis, como vimos, se puede presentar incluso en todos los que ya mencionamos, ¿no? Ahora, hallazgos neurológicos, calcificaciones intracraneales que también se repiten, la microcefalia y la encefalomalacia. Podemos llegar a la conclusión con esto, ¿no?, de lo que se mencionó al inicio, que este grupo de enfermedades se asociaron como TORCH, por eso, porque presentan cuadros clínicos muy similares, lesiones muy parecidas y demás. Bueno, hay microftalmia, hay microcefalia. Ahora, las presentaciones clínicas. En el caso de esto puede haber 3 presentaciones clínicas. La primera es la infección diseminada, que es aproximadamente el 25% de todas las infecciones neonatales por virus herpes simple, perdón. Y 2/3 de estos recién nacidos que tengan infección diseminada van a tener concomitantemente un compromiso del sistema nervioso central. Va a presentarse entre los 10 a 12 días de vida. Y como lo menciona su mismo nombre, es diseminada. Va a tener compromiso multisistémico que va a incluir sistema nervioso central, pulmones, hígado, la suprarrenal, piel, ojos, etc. La siguiente forma es la infección del sistema nervioso. Esta se va a dar en 1/3 de todas las infecciones herpéticas. Esta es un poquito más tardía, de 16 a 19 días. Aunque la encefalitis herpética compromete, ¿no?, normalmente el lóbulo temporal. En el caso de esta infección neonatal, el compromiso va a ser en diferentes áreas cerebrales. Hay que tener en cuenta que la mortalidad en estos casos de infección del sistema nervioso central está dada por la destrucción cerebral extensa que va a existir y la disfunción autonómica consecuente a esta. El tercer tipo de presentación clínica es la infección piel-ojo-boca. Esta va a ser 45% aproximado de los casos y se presenta, al igual que la infección diseminada, ¿no?, de 10 a 12 días de vida. Esta infección es limitada y el 80% va a presentar rash vesicular en el examen físico. Como podemos ver en esta imagen,
Obviamente va a estar en los ojitos, en la piel y la boca. Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar a diferenciar ciertos aspectos importantes de estas presentaciones. Primero, la enfermedad diseminada. El modo de infección va a ser periparto o posparto. En realidad las tres van a ser periparto o posparto. Como lo mencionamos, in útero es muy poco usual. 5% no es usual que suceda. Ahora, la frecuencia, sí, el 25% de casos de infección neonatal por virus herpes simple va a ser del 25% diseminada. Como vimos, afecta múltiples sistemas. La presentación clínica, encefalitis, como afecta a diferentes órganos como el pulmón, falla respiratoria, afecta a hígado, falla hepática, coagulación intravascular diseminada. Este puede venir con rash o sin rash vesicular. La mortalidad en estos casos obviamente va a ser alta por la afección multisistémica y es del 29%, pero el desarrollo neurológico normal al año, si es que llega a sobrevivir, puede llegar a ser un 83%. Ahora, si hablamos de la enfermedad del sistema nervioso central, la frecuencia es un tercio, ¿no? 30%, 33%, así aproximando. Afecta, como lo menciona, sistema nervioso central y puede o no haber compromiso de piel. ¿Qué va a presentar como afecta al sistema nervioso central? Básicamente convulsiones, letargia, irritabilidad, inestabilidad térmica, que también es importante, y rash vascular si es que presenta compromiso de piel. La mortalidad es más baja, 4%, y el desarrollo neurológico normal al año es en el 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de casos van a quedar pequeñas secuelas o va a haber alteraciones, ¿no? Lo último, la enfermedad piel-ojo-boca, 45% de los casos, como ya lo vimos, ¿no? Y su mismo nombre lo indica, va a afectar piel, ojos y membranas mucosas. Pueden tener o no tener rash vesicular, pero generalmente sí presentan las lesiones. La mortalidad no presenta mortalidad, es la que tiene mejor pronóstico y el desarrollo neurológico al año va a ser del 100%. Ahora, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que el aislamiento de virus herpes simple o el cultivo viral van a seguir siendo el método definitivo de diagnóstico, pero la detección de ADN de virus herpes simple es un método aceptable de forma rutinaria y ahora es básicamente el examen más utilizado. Para obtener nosotros una muestra fiable, se recomienda que tomemos hisopado de boca, nasofaringe, conjuntiva llano. Si es que presenta lesiones cutáneas, tomar muestras de las bases de las vesículas cutáneas. Muestra de líquido cefalorraquídeo muy importante para ver si es que hay afección del sistema nervioso central. La muestra en sangre también sirve, pero tiene ciertas limitaciones. Y adicionalmente se sugiere tomar una muestra de ALT, ya que su elevación va a asociarse a mayor mortalidad. Y en caso que no se necesite, no se tenga, o sea, no creo que no se tenga. Generalmente se tiene todos se puede conseguir, ¿no? Una muestra de ALT o de transaminasas y con eso tener al menos una idea de si es que puede haber mayor riesgo de mortalidad. Ahora, recordar que el estándar de oro actual para la encefalitis por virus herpes simple es el PCR en líquido cefalorraquídeo, así que por ello también es importante tomar líquido cefalorraquídeo. Algo importante, que los 3 primeros días no llega a rendir adecuadamente la prueba, porque solo llega al 70%, pero si es que se realiza la toma de muestra a partir del tercer a quinto día de evolución, logra un resultado adecuado. La obtención de una muestra de sangre para PCR de virus herpes simple es útil, ¿no? Para el diagnóstico de la infección neonatal, especial en los bebés que no van a presentar lesiones cutáneas. Va a haber casos, ¿no? Como vimos, que pueden o no presentar lesiones cutáneas en el sistema nervioso central y en el que es diseminado. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que este examen solo va a servir para determinar que sí tiene una infección. No nos va a servir para determinar la extensión de la enfermedad, ni tampoco de la duración del tratamiento si está viendo bien el tratamiento. Este cuadro es
gigante, pero en realidad es un resumen de todo lo que hemos hablado ahorita de virus herpes simple y cosas a tener en cuenta, ¿no? Junto con el tratamiento. Como ya lo mencionamos, enfermedad de piel, ojo, boca, 45% de los casos. La más tranquila, generalmente lesiones vesiculares, ¿no? Como lo mencionan, ¿no? Lesiones piel, ojo, boca, tener en cuenta eso. ¿Se buscan otros hallazgos de laboratorio o radiográficos? No necesariamente, porque como es una lesión cutánea, no van a estar alterados. El tratamiento que se aplica en estos casos, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, es aciclovir, 60 miligramos kilogramo día, intravenoso, dividido cada 8 horas durante 14 días. Posterior a esto, se da una terapia de supresión oral con aciclovir de 300 miligramos por metro cuadrado, por dosis vía oral 3 veces al día durante 6 meses. Algo a tener muy en cuenta y es muy importante al momento de realizar el tratamiento. La dosis de aciclovir se tiene que ajustar en los recién nacidos que tengan insuficiencia renal y o peso menor a 1 kilogramo al nacer. Si no se dispone de aciclovir intravenoso, se puede usar ganciclovir como una alternativa. Ahora, para la dosificación oral de aciclovir, nos tenemos que basar en el área de superficie corporal, como lo vemos, ¿no? En metros cuadrados. Así que esta se calcula de la siguiente manera. Raíz cuadrada de la altura en centímetros por el peso en kilogramos sobre 3.600. La dosis esta de supresión oral se ajusta cada mes porque hay que tener en cuenta que está creciendo el niño. Así que como nos basamos en la superficie corporal, va a ir variando mes a mes. Bueno, continuando, la enfermedad del sistema nervioso central, ya vimos los aspectos previos, 30%, manifestaciones clínicas que son básicamente manifestaciones del sistema nervioso, ¿no? Convulsiones, temblores, irritabilidad, etcétera. ¿Pueden o no presentar lesiones cutáneas? Sí, las lesiones cutáneas están presentes en 60-70% según esta bibliografía que es up to date. Y bueno, otros hallazgos, como lo mencionamos, líquido cefalorraquídeo para el PCR. Un electroencefalograma puede mostrar alteraciones, pero tampoco es muy útil. Los estudios de neuroimagen sí, porque nos pueden ayudar con todas las manifestaciones que vimos. Podemos encontrar las calcificaciones y demás que nos pueden ayudar. Y en todo caso, ¿no? Nos pueden mostrar edema, atenuación del parénquima cerebral, si existe algún sangrado, etc. El tratamiento en enfermedad del sistema nervioso central, aciclovir 60 miligramos kilogramo intravenoso cada 8 horas durante 21 días, seguido de la suspensión oral de aciclovir 300 miligramos metro cuadrado, dosis bioral 3 veces al día durante 6 meses. Tener en cuenta, ¿no? Los aspectos previos que revisamos. Finalmente, en enfermedad diseminada, ya vimos todo esto. Algo a resaltar, que las lesiones cutáneas están presentes del 60 al 80%. Afectación del sistema nervioso central del 60 al 75%. Afecta múltiples sistemas. Vimos, si afecta pulmón va a haber fallo respiratorio, si afecta hígado, fallo hepático. Acá se pide realmente las transaminasas para revisar realmente ese riesgo a mortalidad que tiene, porque sí van a elevarse. Examen de sangre para ver si existe trombocitopenia, líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma, todo ello, porque claro, puede tener una afección del sistema nervioso central, como ya lo vimos. Y el tratamiento es casi el mismo, básicamente es lo mismo. Y la terapia de suspensión oral de la aciclovir de 300 miligramos metro cuadrado dosis vía durante 6 meses. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que cada mes va a variar acorde a la superficie de área corporal. Finalmente, en cuanto a prevención, se ha demostrado, ¿no? Que la cesárea es efectiva en la prevención de la infección de recién nacidos en madres que van a tener lesiones activas. Claro, si es que esto se realiza al menos 4 horas previas a la ruptura de membranas. Si existe ruptura de membranas, obviamente va a haber un riesgo mayor, ¿no? Como acá lo mencionan, probablemente que si el tiempo de ruptura de membranas va a afectar a esto. ¿Por qué? Porque como lo vimos al comienzo, la mayoría de porcentaje de infecciones que se dan son en el momento del parto. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Si hay preguntas de parte del auditorio.
¿Algún aporte, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta a sus compañeros? ¿Y cuál es la infección congénita que puede tener más secuelas de todas las que han mencionado? Y el pronóstico puede ser más sombrío. Doctor, como lo mencioné, existe una posibilidad primero en la infección por citomegalovirus de que llegue a tener un desenlace fatal si es que ciertos factores van, pero también la enfermedad por herpes simple diseminada tiene alta mortalidad. Ujú. ¿Qué dice Fiorella? Doctor, también en cuanto a las complicaciones, ay, perdón, mi cámara. También se podría considerar lo que es la toxoplasmosis, porque las alteraciones a nivel del sistema nervioso que se dan son graves, o sea, como es la hidrocefalia, las calcificaciones, la cardiorretinitis, entre otras. Daniela. Sí, doctor. Estoy de acuerdo con el compañero Camila acerca del herpes y quería hacer un aporte que se me olvidó decir en mi exposición. Disculpe. En el Perú ya no hay casos de rubiola desde el 2015. La Organización Panamericana de la Salud decretó que el Perú era un país libre de tanto el virus de la rubiola como de la rubiola congénita. Se me pasó a decirlo en la exposición. ¿Y está erradicada la rubiola del Perú? Bueno, doctor, lo que se ha dicho es que no hay casos registrados. Ahora, si está erradicada, no sabría decirle con certeza, por completo. Sí, sí. Que no haya casos no significa que esté erradicada todavía la rubiola, ¿no? Por lo tanto, mientras no esté erradicada, los procesos de vacunación continúan, ¿no? Tal cual está en el calendario del programa de inmunizaciones. El pronóstico de las infecciones congénitas son infecciones congénitas porque se inician desde el inicio, prácticamente muchos de ellos de la gestación, y el pronóstico depende mucho de qué compromiso tenga, ¿no? Si hablamos de rubiola, por ejemplo, sí, puede producir un poco de microcefalia a veces, pero su mayor daño muchas veces a nivel cardiovascular, ¿no? Aparte de la microcefalia que podría producirse. En cambio, citomegalovirus y toxoplasma sí tienen un gran compromiso neurológico, ¿no? Muchos de toxoplasmosis incluso hacen hidrocefalia y destrucción de la región periventricular, ¿no? Con calcificaciones, infartos. En citomegalovirus también hay calcificaciones, ¿no es cierto? Intracraneales. Muchas veces se pueden identificar mediante una imagen, ¿no? De resonancia. Eh, ¿Alguna pregunta más, chicos? La ventaja de la rubiola, por ejemplo, es de que hay vacuna, ¿no? Y por eso está ya cada vez menos frecuente. El problema de la toxoplasmosis va en relación a su huésped, como he escuchado, es el gato, ¿no? El que transmite el toxoplasma gondii. El citomegalovirus siempre lo vamos a tener, ¿no es cierto? Ah, ¿qué creen? ¿Qué porcentaje de la población tiene citomegalovirus? Doctor, en un artículo que revisé, pero no es en nuestro entorno, sino en una revista de Chile,
menciona que anualmente un 1 a 2% de toda la población se llega a afectar de citomegalovirus y que eso llega a un acumulado de que la gran mayoría de la población, aproximadamente el 80%, va a terminar tarde o temprano siendo afectada de manera sintomática la mayoría. Dependiendo, cierto, dependiendo del tipo de población, la prevalencia de la enfermedad citomegálica es más o menos el 50 a 80% de la población, ¿no? Poblaciones que es por lo menos la mitad de la población somos portadores del citomegalovirus. La mayoría de ellos, lógicamente, que son asintomáticos. ¿Cuál es el problema? Cuando la mamá primariamente contrae el citomegalovirus durante la, la gestación, ¿no? O sea, reactiva durante la gestación. Es una enfermedad citomegálica primaria, por ejemplo. Y el citomegalovirus, después del nacimiento incluso, pasa la leche materna y los niños se van contagiando, ¿no? Lógicamente la mayoría de ellos asintomáticos, de tal manera que a los 6 meses o al año ya la mitad de ellos, de todos los niños, ya han tenido contacto con citomegalovirus. Las tasas de transmisión vertical, ¿cómo son? En toxoplasma, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de transmisión vertical? Madre-hijo. Doctor, es muy baja. Según lo que estaba leyendo, cubre el 1 de cada mil partos. Por lo que no Daniela, es no te vayas. muy Daniela, frecuente. sí, pues si hay algo No, que va. doctor, no me voy. Desaparece mi imagen ¿Sí? por la red. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuál es la tasa de transmisión de rubiola? Mm, No encontré un dato exacto, doctor. Solamente se manifestaba que aumentaba mientras más temprano era el contagio de la madre. Fiorella, la tasa de transmisión de toxoplasma, si la mamá tiene toxoplasmosis, es 40%. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 mamás con toxoplasmosis, de ellas, 40%, o sea, 40 de esas 100, pues van a transmitir el toxoplasma a su bebé. ¿Sí? Camilo, ¿cómo es el citomegalovirus? Sí, doctor. Como le mencioné, en citomegalovirus va a depender si es una prima infección o si es que es una reinfección. Si es prima infección, se menciona que es el 40% y que eso va a variar acorde al trimestre en el que se encuentre, siendo Ya. mayor en el primer trimestre, no, el último trimestre, perdón. Y en casos de reinfección es ya menor, que llega casi al 1% aproximadamente. Igual, en promedio también puede ser alto, ¿no? No pasa del 50, va ahí con 40% igual. Pero el 90% de esos son asintomáticos, a pesar de que han recibido. Por lo tanto, el porcentaje pues, es bajo. Porque la mayoría son asintomáticos, ¿no? Que sean asintomáticos es muy poco. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ahora que han tenido tiempo de analizar un poco estos procesos. Doctor, yo tenía una duda y era en cuanto a la profilaxis del citomegalovirus. Según lo que estaba leyendo, era que se podía usar lo que es la transfusión de un donante seronegativo y más que todo en aquellos prematuros que tienen un peso menor a 1500 gramos. Entonces, mi duda era si es que en nuestro medio esa técnica se utiliza, ¿no? Teniendo en cuenta las tasas altas que usted mencionó de la presencia del citomegalovirus. ¿Qué dice? Doctor, en realidad no encontré ese tipo de tratamiento, pero sí hay múltiples alternativas. El que encontré y en el que me basé fue solo tratamiento con antirretrovirales.
Claro, especialmente el farmacológico, ganciclovir. ¿cierto? Sí. El ganciclovir. Pero hay terapias pues naturales, biológicas. Y ustedes han hablado de dos tipos de anticuerpos, básicamente, ¿sí? Inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M. Daniela, ¿cómo se interpreta estos resultados? Doctor, sí, viene a ser la M que aparece pues, en fase aguda y la G en una fase más crónica. En el caso de, por ejemplo, la rubiola, para el diagnóstico, lo que se dosa es la M, ¿no? La M cuando el neonato ya está produciendo sus propias inmunoglobulinas, perdón, Ujú. y ya ha disminuido las que son las IgM que son de la madre. Claro, sus propios anticuerpos, ¿no? Acuérdense que la IgG es la de bajo peso molecular, va a pasar. Durante todo el embarazo va a pasar al niño. Y después el niño, si es que está contagiado, pues va a producir sus propios anticuerpos, ¿no? Hay inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, ¿no? Otros tipos de anticuerpos. Y no son los mismos, ¿no es cierto? Si yo tengo IgG, ustedes piden para confirmar, por ejemplo, sospechan de que sea un TORCH y dicen, hay que hacerle para todo. Muy bien, le hacen para toxoplasmosis, IgG e IgM, para citomegalovirus, IgG e IgM, para herpes, IgG e IgM. Los anticuerpos son específicos para cada enfermedad, ¿no es cierto? Entonces se hace este dosaje para ver si el niño pues ya está produciendo sus propios anticuerpos, significa que tiene la infección. Muchas veces cuando hacemos control de estos anticuerpos, sus controles, van bajando, por ejemplo, la IgG, porque después de 6 meses pues va perdiendo de vida, ¿no? Va perdiendo el número de IgG de la madre. Muy bien, señora Lee, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra intervención? Mirla, dime. Bueno, doctor, mi pregunta es, ¿cuáles son los factores, ¿no?, que predisponen a desarrollar una enfermedad más grave, ¿no?, en el caso de lo que es la toxoplasmosis? Generalmente, las enfermedades más graves se van a dar cuando es una prima infección, es decir, cuando la persona todavía no ha generado anticuerpos frente a la toxoplasmosis. Porque generalmente, o sea, si es que la madre ya tiene la IgG, va a ser como un protector. Pero si es que no tiene y se va a infectar, es probable que curse con cuadros más graves. Doctor, no lo Doctor, escuchamos. su micro está apagado. Acuérdense que la toxoplasmosis materna es una de las causas de abortos habituales, ¿no? Hay que investigarlo siempre. Hay que hacer la sospecha, ¿no? Y pedir los análisis respectivos. Yo he visto mamás que han tenido 3, 4 abortos sin motivo aparente y son abortos continuos, entonces hay que hacer estudios de todas estas problemas, ¿no? Sobre todo toxoplasmosis también. Muy bien, ¿algo más? Valerie. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, ¿cuál es el mayor efecto adverso del tratamiento del citomegalovirus? Repíteme cuando no te escuché. O sea, ¿cuál es el efecto más grave del tratamiento que vamos a hacer contra el citomegalovirus?
Bueno, doctor, se tiene que el tratamiento con ganciclovir lo que genera y que es, bueno, el efecto adverso, por así decir, más temido y que se va a dar con mayor cantidad es la neutropenia. Y un nene con neutropenia, pues, es muy complicado. Ujú. Igual que para el tratamiento para toxo, ¿no? Sí, Acuérdense que también tiene sus efectos colaterales. Por eso el tratamiento para toxo se asocia a... Hay un tratamiento ahí que no es específico. ¿Cuál es? Del cuadrito que me han leído, o solamente me han leído el manejo. El ácido fólico, doctor. Tlágico. Era con piremetamina más sulfadiazina, ¿no? Y así. Ajá. Y hay que asociarlo siempre a ácido fólico por los efectos colaterales que puede tener. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos siguiente martes porque este jueves es de reflexión. Así que sea para eso, para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro como médicos. Yo ya los considero a ustedes colegas míos, así que hay que tomarlo ya la cosa en serio, ¿no? Ya no hay que estudiar para probar, ¿no? Como siempre les digo, estudiemos para nosotros, estudiemos para aprender, para saber, estudiemos para ser mejores personas, mejores profesionales. Así que es una reflexión que va para Semana Santa. Un abrazo a todos ustedes por esta semana y que descansen. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. A las 5 nos vemos, Alessandra y al grupo. Sí, doctor.